Vamos a leer en esta noche versículo 12. 21:12 hasta 14. Amén. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en esta noche. San Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tomen asiento, hermanos. En estos momentos, antes de hablarles de otros temas, les quiero hablar este lugar que está construido, tal vez de palmera con tabla, pero este lugar también se va a llamar casa de oración. ¿Cómo se va a llamar, hermanos? Casa de oración. En los tiempos antiguos, nuestros hermanos judíos construyeron un templo. Y ese templo era muy hermoso. E incluso esas cosas que usaban ellos como mesas, como candelabros, eran de oro. ¿Ustedes conocen oro? ¿Conocen plata? Plata sí sabe, ¿no? El oro es un metal brillante que tiene mucho costo. Y eso estaba bañado así, imagínense, ¿no? Su teclado de oro. Este lugar de oro. Las paredes también. Entonces es brillante y es bonito. Así habían construido la casa de Dios en aquellos tiempos de Salomón. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué cosa? ¿En qué le habían convertido la casa de Dios, dice? ¿Por qué dijo Jesús que le convirtieron en cueva de ladrones? Entonces una cueva es no una casa. Y cuando habla de ladrones, habían empezado a hacer negocio en la puerta del templo, y no solamente hacían negocio, sino que engañaba, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes entiendan, en esos tiempos, los judíos, cuando cometían pecado, tenían que llevar un cordero para presentar el sacrificio. Ese corderito tenían que cortarle su cuello, derramar sangre. Este corderito moría en el lugar del pecador, en lugar de que ese pecador muera. Entonces en la puerta del templo, ¿qué cosa había? Los que vendían corderito. ¿Conocen ustedes cordero o carnero? Oveja. Oveja. Rico es, ¿no? Oveja. ¿Cuánto cuesta allá? 30 soles. Aquí, 100 soles. ¿Está bien eso? Por eso está diciendo ladrones. ¿Por qué? Está vendiendo caro. Ya. Había también palomas, de toros, que tenían que sacrificar y vendían más. Y ahora
las personas que venían de otro sitio traían otro tipo de moneda, por eso dice cambistas. ¿No? ¿Ustedes han visto cambiar dólar? ¿Dólar conocen? Dólar. ¿No? ¿De dónde? ¿De qué país su dinero es dólar? De gringo. Speak in English. Gringo, blanco. Blancones. Como Calvin. ¿Dónde está Calvin? Gringo Calvin. Es gringo de Estados Unidos. Parece, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces ellos venían con su dinero de otro país y decían, ¿puedes cambiar mi dólar con soles? Sí. Y le cambiaban, pero le cobraban más, ¿no? Entonces, así se había convertido en ese lugar. Pero en estos tiempos, ¿cómo nosotros podemos volverlo cueva de ladrones a la casa de Dios? ¿Cómo puede convertirse como cueva de ladrones acá? En estos tiempos. Por ejemplo, hoy vamos a orar para dedicar esta casa de Dios como auditorio. Cuando para fiesta recién abrimos. ¿Estaría bien eso? No, pues. ¿No? Entonces, para que entiendan ustedes, les estoy hablando esto. O como por ejemplo, pueden convertir en lugar, acá no hay, ¿no? No hay esos lugares, no sé cómo se dice ahora, pero allá en Ciudad, Pichar y así, hay mujeres que se prostituyen. ¿No saben eso ustedes? O cantina, a ver, para que entiendan ustedes, ¿no? Regresamos otro día, aquí están tomando masato, bailando con música, San Juanito, ¿sí? Imagínense. Entonces, ¿en qué se convertiría este lugar? Como en cueva de ladrones o casa de borrachería. ¿Qué cosa sería Tasurenchi? ¿Está bien? Entonces, cuando Jesús llegó al templo, ¿qué cosa había encontrado en la casa de Dios? En la que estaban cambiando de dinero, vendiendo ovilla con alto precio, y Jesús dijo, ¿cómo es posible que ustedes hayan hecho mi casa como casa de ladrones? Esto es casa de oración. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermano de Sanetti, decirles en esta noche, por más que sea de pajita, por más que sea de madera, no tiene piso, tierrita, pero a partir de esta noche, este lugar se va a convertir en ¿qué? En casa de oración. ¿Qué significa casa de oración? Donde vamos a orar, donde vamos a ayunar, donde que vamos a alabar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y sabes qué cosas más ocurrían en la casa de oración? En esta casa de oración dice la Escritura que vinieron ciegos, vinieron paralíticos y fueron sanados. ¿Cuánto dicen amén? En este lugar, como ya les dije, por más que sea una casa no tan bonita, por cierto, pero puede ocurrir sanidades. ¿Cuántos quieren sanarse? Va a ocurrir milagros. Mire, la Biblia dice que vinieron ciegos y vinieron cojos y luego el Señor les sanaba. Yo les pregunto en esta noche, ¿los doctores pueden curar a los que están ciegos? ¿Los doctores pueden curar a los que están paralíticos, que no pueden caminar? ¿Pero quién puede curar? ¿Y dónde va a curar? En la casa de oración. ¿Cuánto dicen amén? Por eso necesitamos respetar casa de oración. Aquí no podemos discutir, pelear de cualquier cosa, sino que aquí solamente van a venir hermanos de Sanete a orar, a ayunar, a alabar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Mientras ustedes están orando, ayunando, alabando al Señor, Dios les va a sanar. ¿Cuánto dicen amén? Allá adentro, en Pamaquiare, Jaime, Pamaquiare, un hermano, decía, ¿no? Era paralítico y se había sanado. Una hermana que tenía tumor en su
hernia tenía. Ella ha ido a una casa de oración, a una iglesia, entregó su vida, oraron los hermanos, ¿no? ¿Te recuerdas, Jaime, ese testimonio de una hermana? Los que hemos ido contado, ¿no? Entonces entregó su vida al Señor, oraron, ayunaron, y se ha ido hasta tipo a hacerse análisis, y dice, no, ya no hay tumor. ¿Quién le ha sanado? Dios. ¿Dónde? En casa de oración. La hermana da testimonio. En ese lugar también el Señor nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de las plantas, de los animales, también va a sanar enfermos. Pero no solamente va a sanar enfermos, sino que en este lugar también muchas personas se van a salvar de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Para eso han construido, hermanos de Zanetti, esta casa de oración. Gloria al Señor. Así es que yo les pido que respeten. Yo les pido que acá vengan a orar. Están enfermos, ven acá a orar. Llora, dile a Patazurense, me duele mi cuerpo, mi espalda, mi cintura, me ha agarrado dengue, me ha agarrado malaria. Aunque te agarre coronavirus, pero ven a orar, el Señor te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en esta noche, yo quiero invitarles que se pongan en pie. Vamos a orar, dedicando esta casa como casa de oración. Amén. Pónganse sobre sus pies. Sayari, en quechua se dice Sayari. Vamos a orar. Padre, en esta noche, yo te quiero pedirte juntamente con los pastores acá presentes, para que este lugar que estamos parados, Señor, se convierta en casa de oración. Desde este lugar, Señor, tu palabra será predicado. En este lugar, papá, muchas almas van a salvarse. Los enfermos se van a sanarse. A partir de esta noche, en este lugar, papá, tus hijos van a orar, van a ayunar, van a hacer culto a ti, oh Dios Todopoderoso. Oh Dios mío, Padre, me alegro y te doy gracias, Dios, porque has tocado el corazón de mis hermanos de Zanetti, para que construyan esta casa de oración. Seguramente ellos han traído las palmeras, han traído, Señor, los palos, han mandado a cerrar la tabla y han construido, Padre, esta casa con mucha alegría, diciendo, Señor, que en este lugar ellos van a alabar a Dios, que van a servirte. Señor, en este lugar ellos van a ayunar y van a cantar alabanza. En esta noche, mi Dios Padre, yo te pido que quede consagrado, que tu presencia esté aquí, Dios mío. Cuando tus hijos oran, escuchen sus oraciones. Cuando tus hijos ayunan, mírales, Señor. Cuando tus hijos e hijas vienen tristes, con dolores, con enfermedades, Señor, tú sánales, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que esta casa sea consagrado como casa de oración de este pueblo de Zanetti, Nueva Nación Zanetti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La gloria sea al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo y a su nombre. Su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, sienten. Bueno, es la primera parte que les quise compartir, queridos hermanos, en esta noche.
Y ahora les hablaré un poco. Bendito sea el Señor.